Hola, soy Marcelo Fontana, profesor de la materia Física 1, y en esta serie de 6 videos vamos a ver la unidad 2, que es dinámica del punto. Vamos a ver leyes de Newton, interacciones, impulso de una fuerza en cantidad de movimiento, fuerzas variables. Como ejemplo de fuerzas variables vamos a ver la fuerza gravitatoria, la fuerza viscosa y la fuerza elástica. Y también vamos a ver sistema de referencia inercial y no inercial. Las lecturas recomendadas para esta unidad 2 es justamente del libro de la cátedra, la unidad 2, del Csikszentmihalyi y Jan Friedman, los capítulos 4 y 5, y del Roeder, el capítulo 3. La dinámica del punto estudia la causa de los movimientos, se basa en las leyes de Newton. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento de los cuerpos en la superficie de la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Bueno, empezamos con la primera ley o principio de inercia. Esta dice que toda partícula en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme permanece en ese estado hasta que se le aplique una fuerza exterior. Toda partícula libre de fuerza se moverá con velocidad constante. Todos sabemos que si una partícula está en reposo, para que adquiera algún movimiento se le debe aplicar una fuerza. Pero no es tan obvio que si la partícula se mueve con velocidad constante, dicha velocidad será la misma hasta que se le aplique una fuerza determinada. Recuerden, cuando hablamos de movimiento, siempre debemos definir un observador o sistema de referencia. Por lo tanto, vamos a dejar pendiente esta pregunta. ¿Para todos los observadores es válida la primera ley de Newton? Cuando hablamos de la segunda ley de Newton la conocemos muy bien. Esa que dice que la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Aquí vamos a ver una definición más amplia, pero para hacer eso vamos a definir una nueva magnitud que se llama cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, la simbolizamos con la letra P, es un vector que está definido por el producto entre la masa y el vector velocidad. Fíjense, vamos a hacer una derivada respecto del tiempo de la cantidad de movimiento. Cuando hacemos eso, tengo que derivar el producto. Y entonces, derivo el primero, el segundo sin derivar, y luego el primero sin derivar y el segundo derivado. Si la masa es constante, cuando la masa es constante, nos queda que esa derivada es la masa por la aceleración, que es la versión que nosotros conocíamos de la segunda ley, ¿no? Entonces, esto nos permite definir o hablar de la segunda ley en forma más general. Vamos a decir que la fuerza resultante, o mejor dicho, la suma de fuerzas, es la variación de la cantidad de un movimiento. Esta va a ser para nosotros la segunda ley. Nuevamente, si hacemos la derivada, ya lo hicimos ahí arriba. La derivada es la derivada del producto, y eso es cierto. Es igual a la masa por aceleración si la masa es constante. O sea, la segunda ley escrita con la cantidad de movimiento es la ley más general. La expresión fuerza igual masa por aceleración no es válida cuando la masa varía. Bueno, ahora vamos a la tercera ley. Es la que habitualmente se llama como ley de acción y reacción. O sea, que está vinculado con las interacciones. Si dos cuerpos interactúan, la fuerza ejercida sobre el cuerpo 1 debido al cuerpo 2 es igual a la fuerza ejercida sobre el cuerpo 2 debido al cuerpo 1. Una interacción se produce siempre entre dos cuerpos distintos. Por cada interacción se produce un par de fuerzas, aplicada cada una en cada cuerpo. ¿Qué nos dicen esas fuerzas? Esas fuerzas son iguales y de sentido contrario. Son iguales en módulo y de sentido contrario. Y están en la misma recta de acción. ¿Eso cómo lo escribimos? Lo escribimos de esta manera. El vector fuerza que actúa en el cuerpo 1, debido al 2, ¿sí? Usamos esta notación. F1,2 es eso. Actúa en el cuerpo 1 debido al 2. Es igual a la fuerza que actúa en el 2 debido al 1. ¿Sí? Cambiada de signo. O sea, el vector fuerza 1,2 es menos el vector fuerza 2,1. La forma en que hemos hablado de la segunda ley nos permite definir una nueva magnitud que se llama impulso de la fuerza.
¿Qué hacemos? La fuerza resultante de la fuerza total es la suma de las fuerzas, pero de acuerdo a la nueva versión de la segunda ley es la derivada de la cantidad de movimiento. Lo que vamos a hacer, esta derivada la pensamos como un cociente incremental. Y lo que hacemos, el diferencial tiempo que está aquí, lo pasamos multiplicando, ¿sí?, al otro miembro e integramos entre digamos, ambos miembros entre un instante 1 y un instante 2, instante inicial y instante final. Entonces acá nos queda la integral de la fuerza resultante en el tiempo. Eso es lo que vamos a lo que vamos a llamar impulso, es igual a la integral del diferencial de cantidad de movimiento. Pero bueno, hacerla diferenciable, hacer la integral es equivalente a tomar la magnitud inicial entre el punto 2 y el punto 1, ¿no? Entonces esto directamente es la cantidad de movimiento. Entonces esto nos permite definir al impulso de la fuerza, que no es otra cosa que esa integral. La integral de la fuerza resultante en el tiempo, eso es lo que llamamos impulso de la fuerza. Y de alguna manera lo que estamos viendo acá es otra forma de escribir la segunda ley. El impulso de la fuerza es igual a la variación de cantidad de movimiento. Eso quiere decir variación de cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. La expresión que acabamos de ver nos permite resolver problemas donde tenemos fuerzas variables en el tiempo y conocemos la dependencia de la fuerza con el tiempo. Fíjense, acá tenemos una pelota de fútbol que conocemos la masa y que es impulsada por un jugador de fútbol mediante una fuerza que varía en el tiempo. Fíjense, nos dan la dependencia en el tiempo, depende del tiempo linealmente, y nos dan la dirección, es en el inversor. Esa fuerza está actuando entre 0 y 0,1 segundo. Entonces, conocer la fuerza es equivalente a conocer el impulso. Para conocer el impulso tenemos que hacer esta integral, integrar la fuerza en el tiempo. La integral de 150 newton es directamente 150 newton por el tiempo, que tenemos que evaluar entre los extremos. La integral de menos 200 newton segundo por t es menos 200 newton segundo por t cuadrado sobre 2. La integral de t es t cuadrado sobre 2, que vamos a evaluar entre los mismos extremos. Si hacemos esta cuenta, evaluamos, llegamos a que el impulso de la fuerza es 14 newton segundo por inversor. Pero sabemos que el impulso de la fuerza, digamos, la nueva versión de la segunda ley de Newton nos dice que es la variación de cantidad de movimiento. Pero la cantidad de movimiento inicial era 0 porque la velocidad inicial es 0. Y de acá podemos obtener la velocidad final como la masa por la velocidad final justamente. Después pasamos dividiendo la masa y vamos a obtener la velocidad final luego de que actúa la fuerza, a 0,1 segundo. Acá estamos suponiendo que después de ese intervalo, de ese tiempo, no actúa ninguna fuerza y entonces la pelota se mueve con velocidad constante, o sea que a los 5 segundos vamos a tener la misma velocidad. Bueno, las leyes de Newton tienen muchas consecuencias. Acá estamos, la primera que vamos a hablar es de la relatividad de la trayectoria. Fíjense, acá tenemos dos observadores, un observador A y un observador B. El observador A se está moviendo en un carro móvil y deja caer una piedra. Para el observador A, esa piedra cae como si fuera una caída libre. Pero el observador B, ¿qué ve? ¿Qué es lo que observa? Bueno, observa en realidad que la piedra cae, pero además se traslada con el carro. Entonces el observador B ve un tiro oblicuo. El concepto de equivalencia. Supongamos que nos encontramos en el interior de un vehículo que no tiene ninguna posibilidad de comunicación con el exterior. Realizando un experimento en el interior del vehículo, ¿podemos determinar si el mismo se encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante respecto a tierra? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que arrojemos, ya sea en forma oblicua, horizontal o vertical, o cualquier otro movimiento que intentemos, conservará la velocidad que el vehículo eventualmente tiene en el eje de movimiento. Los resultados del experimento entonces serán iguales en ambos casos. Por lo tanto, el reposo y el movimiento rectilíneo uniforme son físicamente equivalentes.
Bueno, ahora estamos en condiciones de plantearnos la pregunta que habíamos hecho al comienzo. ¿Todos los sistemas de referencia, o sea, los observadores, son equivalentes? ¿Para todos, por ejemplo, vale la primera ley de Newton? Bueno, vamos a ver que no. Por ejemplo, fíjense, cuando estamos en el interior de un colectivo, nosotros estamos sentados y está actuando la fuerza normal, la fuerza peso, y bueno, mantenemos, si el colectivo se mueve con velocidad constante, mantenemos nuestro movimiento rectilíneo uniforme. No actúa ninguna fuerza neta, nos mantenemos en movimiento rectilíneo uniforme. Pero ¿qué pasa si el colectivo frena? Bueno, claramente ahí nos vamos hacia adelante, nos aceleramos hacia adelante. Sin embargo, no actúa ninguna fuerza neta nueva, ¿sí? Entonces, ninguna fuerza neta debido a una interacción. Siguen actuando normal y el peso, y sin embargo, nosotros estamos cambiando nuestro estado de movimiento. O sea, deja de valer la ley de Newton en este colectivo que está frenando, que está acelerado. Lo mismo pasa cuando tenemos un auto que realiza un movimiento circular. Nosotros estamos dentro del auto, si ese movimiento circular es brusco, vemos que nuestro cuerpo se va hacia el lado de afuera de la curva, sin que actúe ninguna fuerza neta debido a alguna interacción. Entonces, claramente, en estos dos casos no vale la primera ley de Newton. Para observadores que se encuentren dentro del colectivo o dentro del auto, no es válida la primera ley de Newton. Bueno, esto nos permite concluir que todos los sistemas de referencia, que todos los observadores no son equivalentes. Vamos a tener lo que llamamos sistemas de referencia inerciales, donde valen las leyes de Newton, en particular vale la primera ley. Si un cuerpo no interacciona con ningún otro, su velocidad es constante. Y vamos a tener aquellos sistemas en los cuales no son válidas las leyes de Newton. Los vamos a llamar sistemas de referencia no inerciales. Por ejemplo, el colectivo que frena o el auto que dobla en una curva. Concluimos diciendo que un observador O' está en un sistema de referencia inercial si se mueve con velocidad constante respecto a otro observador O que está en un sistema de referencia inercial. Y también decimos que si un observador O' se encuentra acelerado respecto a un sistema de referencia inercial, entonces vamos a decir que O' está en un sistema de referencia no inercial. O sea que para O' no valen las leyes de Newton.